El sonido del teléfono rompió el silencio de mi oficina. Miré la pantalla y vi el nombre de Emily. Había estado esperando su llamada, aunque no sabía qué esperar. Con un suspiro, contesté. Hola, Emily. Soy Laura López, la detective privada. Hola, Laura. Gracias por devolverme la llamada. Estoy desesperada, su voz temblaba. Necesito tu ayuda. Mi padre ha muerto y hay rumores de que tenía un amante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La muerte de un magnate inmobiliario no era algo que pasara desapercibido, y la sombra de un escándalo podría arruinarlo todo. Lo siento mucho por tu pérdida. ¿Qué sabes sobre estos rumores? Pregunté, tratando de captar la esencia de su angustia. No sé mucho, pero he escuchado que él tenía una relación secreta. Mi madre, ella siempre dijo que todo estaba bien, pero ahora estoy empezando a dudar. Entiendo. Puedo ayudarte a investigar. Necesito saber más sobre tu padre y sus amigos. ¿Tienes algún contacto que pueda proporcionarme información? Podría hablarte de algunos de sus colegas. Pero, su voz se cortó. No sé si estarán dispuestos a hablar. Déjame hacer algunas llamadas y me pondré en contacto con ellos, respondí, sintiendo que la intriga comenzaba a formarse en mi mente. Después de colgar, me senté en mi escritorio y saqué mi libreta de notas. La investigación sobre un caso de infidelidad nunca era sencilla, pero siempre había algo que descubrir. A medida que comenzaba a hacer un bosquejo de los posibles contactos, sentí que un nuevo mundo de secretos se abría ante mí. La primera parada sería la oficina del difunto. Necesitaba hablar con sus colegas, pero antes, debía prepararme para cualquier cosa. A la mañana siguiente, me dirigí a la empresa donde su padre había trabajado. La atmósfera era tensa, y noté cómo la gente susurraba cuando entré. ¿Puedo ayudarle?, dijo un hombre de cabello canoso, que parecía ser un alto ejecutivo. Soy Laura López, detective privada. Estoy investigando la muerte de su exjefe, el señor Thompson. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Claro, pero no sé cuánto podré decirte. La verdad es que todos estamos todavía en shock, respondió, con un tono evasivo. Mientras hablaba con él, noté que evitaba responder preguntas sobre la vida personal de Thompson, lo que solo aumentaba mi curiosidad. Las pistas empezaban a apuntar a algo más oscuro detrás de su muerte. Al regresar a mi oficina, decidí revisar algunos documentos que había conseguido de su familia. La idea de encontrar alguna carta o un registro que confirmara la existencia de esa amante me mantenía alerta. Sabía que, en el fondo, había mucho más de lo que se veía a simple vista. La búsqueda apenas comenzaba, y cada respuesta podría abrir más puertas hacia la verdad. Me senté frente a Emily, la luz del sol filtrándose a través de las persianas de la pequeña sala de mi oficina. Su mirada estaba llena de confusión, y sabía que debía prepararla para lo que estaba a punto de revelar. Laura, ¿qué has encontrado?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Tomé una respiración profunda, intentando encontrar las palabras adecuadas. He descubierto algo sobre tu padre. Se relacionaba con una mujer llamada Vanessa. Estas cartas, dije, sacando las notas amarillentas que había encontrado, demuestran que había una conexión más allá de una simple amistad. Emily palideció, sus ojos se abrieron como platos. No puede ser. Mi padre siempre fue un hombre fiel. Él amaba a mi madre. Emily, entiendo que esto es difícil de aceptar. Pero las cartas son claras. Había sentimientos profundos. Miré sus manos, que ahora jugaban nerviosamente con el borde de su blusa. Necesitamos averiguar más sobre ella. No puedo creerlo. Tal vez estas cartas fueron malinterpretadas. Quizás solo eran amigos. Su voz se quebró al final, y podía ver que la negación la consumía. El amor no siempre es sencillo. A veces, las personas esconden sus verdaderos sentimientos. Intenté ser comprensiva, pero la verdad estaba ahí, y no podía ignorarla. Tras un momento de silencio, Emily finalmente murmuró, ¿qué más sabes de ella? Decidí que era hora de visitar a Vanessa. Sentí un nudo en el estómago al imaginarme la confrontación. Al llegar a la lujosa casa de Vanessa, me sentí fuera de lugar. La opulencia era abrumadora. Al tocar el timbre, me preparé mentalmente para lo que vendría. ¿Sí? Una mujer de cabello rubio y elegante me recibió, sus ojos se estrecharon al ver mi identificación. Soy Laura López, detective privada. Necesito hablar contigo sobre tu relación con el señor López. No tengo nada que decir. Su voz era fría y evasiva, y podía notar la tensión en su postura.
Las cartas de amor dicen lo contrario. La miré fijamente. ¿Por qué no me cuentas tu versión? No sé de qué hablas. Esa relación fue solo un malentendido. Mi vida es complicada y no tengo nada que ver con su muerte. Su actitud solo alimentó mis sospechas. Algo no cuadraba. Estuviste en la escena de su muerte, ¿verdad? Observé su reacción. Eso no es cierto. ¿Yo? Su voz se apagó, y por un instante, vi la preocupación en sus ojos. El aire se volvió pesado con la tensión. Me di cuenta de que cada respuesta evasiva solo aumentaba mis interrogantes. A medida que me alejaba, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué secretos ocultaba Vanessa? ¿Y cómo estaban conectados todos estos hilos enredados que ahora formaban parte de mi investigación? La verdad estaba ahí, esperando ser desenterrada, y yo estaba decidida a llegar hasta el fondo de este oscuro misterio. El aroma del café recién hecho envolvía el pequeño café donde había acordado encontrarme con Vanessa. Me senté en una mesa en un rincón, observando cada movimiento mientras esperaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando Vanessa entró, su mirada inmediata se posó en mí, y su expresión se tornó seria. ¿Laura? Preguntó, con una voz que intentaba ser tranquila, pero que delataba su nerviosismo. Sí, Vanessa. Gracias por venir, respondí, intentando mantener la calma. Necesito que hablemos sobre tu relación con el padre de Emily. Ella se sentó, cruzando los brazos como si intentara protegerse. No sé de qué hablas. No tengo nada que decir. Sé que tenías una relación con él. Las cartas que encontré lo confirman, dije, observando su reacción. Su rostro se tornó pálido, y por un instante, vi un atisbo de vulnerabilidad. Está bien, lo admito. Pero él estaba a punto de dejar a su esposa, dijo de repente, sus ojos centelleando con una mezcla de desafío y miedo. No era solo una aventura. Había planes. ¿Planes? ¿Qué tipo de planes? Insistí, notando cómo su historia comenzaba a desmoronarse. Él quería cambiar su vida, Laura. Pero luego pasó lo que pasó, murmuró, mirando por la ventana, como si buscara respuestas en el exterior. El silencio se hizo pesado, y finalmente, decidí cambiar de táctica. ¿Conoces el testamento de Emily? Hay cláusulas que te favorecen a ti. ¿Qué significa eso? Vanessa me miró, y por un momento, vi la desesperación en su rostro. Él me prometió que me cuidaría, que no me dejaría desamparada. Pero nunca pensé que esto sucedería. La conversación se tornó más intensa, y cada palabra que intercambiábamos era un tiro en la oscuridad. La imagen del padre de Emily se volvía cada vez más compleja. ¿Era simplemente un amante desleal o había algo más? En ese momento, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Tenía que investigar el testamento y descubrir la verdad detrás de la fortuna y los secretos familiares. Mientras me preparaba para salir, no podía dejar de pensar en lo que había dicho Vanessa. Laura, por favor, ten cuidado. Hay cosas en este mundo que no son lo que parecen, me advirtió, su voz quebrándose en un susurro. Lo sé, Vanessa. Y ahora más que nunca, debo descubrir la verdad. Con esas palabras, me levanté y salí del café, sintiendo que cada paso me acercaba a una revelación que cambiaría todo. El aire en la oficina de Richard estaba tenso, casi palpable. Me senté frente a él, observando cómo sus manos jugaban nerviosamente con un bolígrafo. Laura, no estoy seguro de qué es lo que esperas encontrar aquí, dijo, su voz temblando ligeramente. Solo quiero entender lo que pasó con el padre de Emily, respondí, tratando de mantener la calma. Dime, ¿hubo algún desacuerdo entre ustedes en el negocio que podría haberlo afectado? Richard evitó mi mirada, su expresión se tornó inquieta. Mira, los negocios son complicados. A veces, las decisiones no son bien recibidas. Pero eso no significa que haya algo más en juego. ¿Complicados? ¿Como la inversión en el proyecto de Riverside? Le pregunté, sintiendo que estaba cerca de la verdad. Emily me dijo que estaban en desacuerdo sobre eso. Eso fue solo un desacuerdo profesional, Laura. No hay nada que ver aquí, insistió, levantándose de su silla como si quisiera escapar de la conversación. Richard, por favor. Estoy aquí para ayudar a Emily a entender lo que realmente sucedió. ¿Por qué no me hablas sobre esa inversión? ¿Qué la hacía tan riesgosa? No puedo hablar de eso. Si lo hiciera, podría arruinar todo, dijo con un tono de desesperación.
Mis instintos me decían que estaba ante un hombre que escondía más de lo que estaba dispuesto a compartir. ¿Y si eso implicara la vida de su amigo? ¿No crees que eso es más importante que cualquier negocio?, le respondí, manteniendo la mirada fija en sus ojos. En ese momento, su fachada de confianza se resquebrajó. Está bien, sí. Había algo. Pero no puedo. No debo decirte más. No te metas en esto, Laura. Me levanté, decidida a no dejar que se saliera con la suya. No me estoy metiendo en nada que no deba. La verdad necesita salir a la luz, y estoy dispuesta a descubrirla. A medida que me alejaba, sentía que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. La muerte del padre de Emily no era un accidente, y la relación entre él y Richard estaba más complicada de lo que parecía. Los días siguientes los pasé revisando documentos y buscando conexiones. Cada nuevo hallazgo me llevaba a más preguntas. ¿Qué era lo que realmente sucedió en la última reunión entre Richard y el padre de Emily? ¿Era posible que la tensión financiera hubiera llevado a algo más oscuro? Finalmente, una revelación me golpeó con fuerza. Richard no solo tenía un motivo, sino que su nerviosismo era una señal de que había más en juego. La relación entre el padre de Emily y su socio era un hilo que necesitaba ser tirado. Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Regresé a la oficina de Emily con un nudo en el estómago. La incertidumbre en su mirada me decía que el peso de la verdad la estaba aplastando. Al entrar, la encontré sentada en una silla, las manos entrelazadas y los ojos perdidos en la ventana. «Laura, ¿qué descubriste?», preguntó con voz temblorosa. Respiré profundo antes de responder. No quería ser la portadora de malas noticias, pero la verdad era una carga que debía compartirse. He hablado con Richard. Sus respuestas sobre el estado de la empresa fueron evasivas. Hej algo más en juego aquí, Emily. Tu padre y Richard tuvieron desacuerdos serios. Y Me detuve un momento, observando su reacción. Hay rumores de que tu madre también podría estar involucrada. Los ojos de Emily se abrieron como platos. ¿Mi madre? Eso es imposible. Siempre fue fiel a papá. A veces, las apariencias engañan. Hay un entramado de mentiras aquí, y creo que tu madre podría saber más de lo que dice. La miré fijamente. ¿Tienes alguna idea de cómo tu madre podría estar conectada con Richard? No, no lo sé. Pero, se pasó una mano por el cabello, visiblemente angustiada. Siempre he sentido que había cosas que no me contaban sobre su relación. Es hora de que lo descubras. Necesitamos hablar con ella. Emily asintió, aunque la duda seguía pintada en su rostro. Antes de que pudiera formular una respuesta, un pitido agudo interrumpió el momento. Saqué mi celular y vi un mensaje que me heló la sangre. Deja de investigar o te arrepentirás. ¿Qué sucede?, preguntó Emily, alarmada. Nada, solo un mensaje. Pero no podemos detenernos, Emily. Esto se está volviendo peligroso, y tengo que saber la verdad. ¿Qué piensas hacer? Su voz era un susurro. Confrontar a Richard. Tengo algunas preguntas que hacerle. La tensión en la habitación se hizo palpable. Al salir de la oficina, la determinación en mi pecho creció. Sabía que debía hacer frente a Richard, pero también que eso podría desatar una serie de consecuencias inesperadas. Cuando llegué a su oficina, el ambiente era frío y hostil. Richard estaba detrás de su escritorio, y al verme, su expresión cambió de indiferente a agresiva. ¿Qué haces aquí, Laura? No tengo tiempo para tus juegos. No son juegos, Richard. Necesito respuestas. Tu relación con el padre de Emily no fue tan simple como lo pintas. No tengo nada que decirte. Se inclinó hacia adelante, su voz se volvió amenazante. Te sugiero que te vayas antes de que esto se ponga incómodo. No me iré hasta que respondas mis preguntas. Saqué mi grabadora, sintiendo que tenía la ventaja. Sé que había problemas en el negocio. La rabia en su mirada era palpable, y su voz se tornó más intensa. La conversación se tornó en un tira y afloja, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía dar marcha atrás. Tenía que proteger a Emily y descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre. Caminaba por las calles de Nueva York con el corazón latiendo con fuerza. La conversación con Emily aún resonaba en mi mente. Laura, mi madre sabía sobre la relación de mi padre. Y no solo eso. Ella tenía un plan para despojar a Vanessa de la herencia. Necesito que hables con ella, ahora. Su voz temblaba de angustia, y su revelación me había dejado helada. ¿Qué tipo de madre podía actuar de esa manera?
Mientras me dirigía a la estación de policía para presentar las pruebas que había recopilado, la inquietud crecía en mi interior. Al llegar, me senté en la fría sala de espera, repasando mentalmente las pruebas. Justo cuando estaba a punto de hablar con un oficial, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Emily. Laura, por favor, ven a casa. Necesito hablar contigo. Es urgente. Sin pensarlo 2 veces, cambié de rumbo. En el camino, imaginaba todos los posibles desenlaces de esta conversación. Al llegar a la casa de Emily, la encontré pálida y con los ojos llenos de lágrimas. Laura, mi madre está en el estudio. No sé cómo decirle que sé la verdad, balbució, mientras ese pasaba una mano por el cabello desordenado. Ella siempre ha sido tan controladora. Emily, respira. Voy a confrontarla. Quiero que estés presente. Es tu madre, pero también es tu verdad. Le respondí, intentando ser un pilar de fortaleza en ese momento de caos emocional. Entramos al estudio, donde su madre, una mujer elegante pero visiblemente nerviosa, nos miró con desconfianza. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, cruzando los brazos. Sentí como si la tensión en el aire se pudiera cortar con un cuchillo. Necesitamos hablar sobre tu esposo y Vanessa, dije, sintiendo que cada palabra era un desafío. Emily sabe lo que hiciste. Sabía sobre la relación y has estado manipulando todo para proteger tu fortuna. La madre de Emily palideció, su rostro se tornó pálido como la cera. No, no es lo que piensas. Hais lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia tartamudeó, pero su voz temblorosa traicionó su culpabilidad. ¿A costa de la vida de tu esposo?, la interrumpí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un golpe directo. Las pruebas que tengo apuntan a un esquema que lo implicaba a él y a Richard. Esto no es solo una cuestión de dinero, es sobre justicia. Con lágrimas en los ojos, la madre de Emily rompió en llanto. Lo hice por amor. No quería perderlo. No quería perderlo todo. Su confesión resonaba en la habitación como un eco de desesperación. Al final, la madre de Emily fue arrestada, y mientras la llevaban, sentí un alivio mezclado con tristeza. Emily me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y liberación. Gracias, Laura. Nunca pude imaginar que mi vida familiar era tan destructiva. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, Emily. La verdad es dolorosa, pero es el primer paso para sanar, le dije, dándole un abrazo reconfortante. Mientras salía de la casa, una sensación de satisfacción y cierre me envolvió. Había logrado desenredar una telaraña de secretos, pero sabía que el costo era alto. Reflexioné sobre la complejidad de las relaciones humanas y cómo los secretos pueden destruir familias enteras. Con cada caso que resolvía, me recordaba que la verdad, aunque dolorosa, es el camino hacia la libertad.